Muy buenas tardes, licenciada Giovanna Mendoza. Bueno, nosotros vamos a hablarle sobre la exploración, presentación de datos, recolección de datos. Bueno, empecemos por el proceso estadístico. Es un conjunto de pasos que se realiza para resolver un problema donde interviene una variable estadística. Y estos son los procesos. En primero tenemos un planteamiento del problema establecido o objetivo. En el segundo tenemos determinación de la variable estadística que se clasifican en sí en cualitativa, cuantitativa, discreta, agrupados, intervalos y no agrupados. Cuarto tenemos recogida de la información. Quinto tenemos organización de la información. Sexto tenemos parámetros estadísticos. Estos parámetros estadísticos son variables, sirven para presentar, o sea, estadísticamente más en sí, resumida, pocos datos unidimensionales y bidimensionales. Y por último tenemos análisis y conclusión. Muy buenas tardes, yo soy Glicia Aquino Séptimo y voy a hablar sobre la organización de datos. Al organizar la información, puede que algunos datos resulten omitidos, inconsistentes o irrelevantes. En estos casos, se debe proceder a corregir la data mediante la incorporación de los datos omitidos o inconsistentes e irrelevantes por otros que garantiza la menor deformación de esta misma. Los datos están clasificados en dos, en cualitativos y cuantitativos. Una vez están clasificados los datos, estos se organizan en tablas, cuadros o gráficos, los cuales están regidos por una serie de convenciones más o menos estables. Cuando se tiene un número grande de datos provenientes de una experiencia estadística, es conveniente ordenarlos y clasificarlos en un cuadro o tabla numérica, de manera de facilitar su empleo por parte de los usuarios. Buenas tardes, mi nombre es Diego Languidey Enríquez. Hoy les voy a hablar de la variable estadística. La variable estadística es una magnitud que varía, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Pueden estar relacionadas con otras variables y cambiar en concordancia. Desde esta óptica, las variables se clasifican en dependientes e independientes. En este caso, una variable dependiente es considerada en el marco de un estudio concreto si su magnitud cambia debido a los cambios de otra u otras variables. Buenas tardes, mi nombre es Diego Languidey Enríquez. Hoy les voy a hablar de la variable estadística. La variable estadística es una magnitud que varía, pero que puede ser medida, manipulada o controlada. Pueden estar relacionadas con otras variables y cambiar en concordancia. Desde esta óptica, las variables se clasifican en dependientes e independientes. En este caso, una variable dependiente es considerada en el marco de un estudio concreto si su magnitud cambia debido a los cambios de otra u otras variables. Registros y recolección de datos. Metodología empleada para la recolección de datos. Se refiere al método utilizado para conformar y obtener los datos con los que se elaboran las estadísticas, y estos se engloban de la siguiente manera. Uso de registros administrativos. A través de los registros se recoge la información continuamente a medida que va sucediendo los actos o trámites administrativos dentro de un organismo. Ejemplo, formulario, planillas de registros y fichas, historias médicas y etc. Obtención directa de los datos. Esto se refiere al caso en el cual el organismo responsable cuenta con un instrumento de recolección
y además realiza el levantamiento de las informaciones correspondientes, para el cual se puede aplicar 3 métodos: censo o enumeración completa, enumeración por muestreo, la formación cambiada de las dos anteriores, estadísticas derivadas o productos estadísticos. Buenas tardes, mi nombre es Glicia Aquino Séptimo y yo voy a exponer sobre la recolección de datos. La recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas que se usan o se pueden utilizar el análisis para desarrollar los sistemas de investigación, los cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Esto también puede usar en bioestadística y todo ese tipo de cosas.